Buen día, hermanos. ¿De qué otra forma se puede amenazar que no sea de muerte? Lo interesante, lo original sería que alguien lo amenace a uno con la inmortalidad. Jorge Luis Borges. En un recorrido por las islas del Rosario, en la famosa Cartagena de Indias, en Colombia, un grupo de turistas conocían las mansiones de los famosos que hay en este lugar. Recorrían cada una de las casas y conocían algo de la historia, tanto de la casa como de su dueño, hasta que llegaron a una mansión espectacular. Estaba llena de balcones, de piscinas, de cascadas, de decoraciones exuberantes, obras de arte de artistas famosos y otra cantidad de cosas bastante lujosas. Lo interesante de este cuento, de esta situación, de esta historia, es que su dueño era una persona absolutamente pobre. Era absolutamente pobre y conoció a un hombre muy rico. Pero el pobre no quería, es más, odiaba, se atrevía a sentir fastidio, odio por esta persona rica. Trataba de robarle, trataba de quitarle cosas, trataba de hacerle daño de alguna forma, lo engañaba, hasta intentó asesinarlo. Pero sucedió algo asombroso. Este hombre, al que el pobre odiaba, le dejó absolutamente todas sus posesiones. Le dejó todo, incluida la mansión. Este hombre no tenía cómo agradecerle. Y los turistas quedaron con el deseo de seguir conociendo esta historia. Nuestra historia del día de hoy tiene dos protagonistas similares. Hay un hombre inmensamente rico que está esperando entregar su herencia a los que todavía no la han recibido. Porque es que hay personas que todavía no se han percatado que este hombre está entregando su herencia. Pero también hay un grupo de hombres que, a pesar de haberle recibido su herencia, no le han dado el valor que ésta tiene. No han visto el valor invaluable que tiene este regalo que han recibido. Nuestro mundo está lleno de personas que están totalmente alejadas de Dios, están llenas de vicios, de religiosidad. Sí, hay hombres buenos, hay hombres malos, hay asesinos, hay delincuentes, pero todos están, al fin y al cabo, perdidos, porque están en sus placeres, están en sus pecados y necesitan ser rescatados. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso para animarlos, para recordarles que son hijos de Dios, que son una sola iglesia, un solo cuerpo, y que gracias al Hijo de Dios son ellos también hijos de este Padre, que antes andaban en pecado y que andaban muertos, pero que ahora son redimidos gracias a Dios y tienen nueva vida con Cristo Jesús. El hombre en su naturaleza está muerto en el pecado, está muerto en las transgresiones, y lo peor de todo es que no hace ningún esfuerzo por pecar y no tiene ningún remordimiento. Pero Dios da un giro a esta condición y le da vida junto con Cristo. Somos salvos gracias a que Dios, para su gloria y para su honra, nos ha salvado. ¿Cuál era nuestra verdadera condición cuando estábamos sin Dios? Cuando no éramos salvos. O dicho de otra manera, ¿cuál es la condición de un hombre en su naturaleza antes de ser salvo por la gracia de Dios en Cristo Jesús? Nuestro texto de hoy
la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Vamos a ver del capítulo 2, los versículos del 1 al 10. Nos muestra la condición del ser humano antes y después de conocer a Cristo Jesús. Y vamos a ver en dos momentos absolutamente antagónicos esta historia, que me he permitido titularla Nueva vida con Cristo. Pero pongamos este tiempo en manos de nuestro Señor. Padre, hoy venimos ante ti, reconociendo que eres nuestro Rey. Permítenos conocer un poco más de tu palabra. Te pedimos que nos muestres lo que tienes para nosotros, para nuestras vidas el día de hoy. Sé tú hablándonos. Te pedimos que nos hables en Cristo Jesús. Muertos sin Cristo. Vamos a la palabra de Dios y leeremos inicialmente Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3, que dice: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En el texto el apóstol Pablo nos muestra y le muestra a la iglesia de Éfeso cómo eran cuando andaban en pecado, cuando no estaban en Cristo. ¿Cómo estaban? Estaban muertos en sus delitos y pecados, como dice el versículo 1, que llevan al pecador a seguir la corriente de este mundo, versículo 2. ¿Y qué es la muerte? La muerte es estar separado de Dios en delitos, pecados, transgresiones, faltas, ofensas, mentiras, todo tipo de pecados. ¿Y pecado? ¿Qué es pecado? Pecado viene del griego hamartía, que es errar el blanco, es no dar en él, es estar fuera de la voluntad de Dios, no hacer su voluntad. Ellos, cuando hay pecadores, los pecadores tienen el cuerpo vivo, porque sí, yo no estoy muerto, yo estoy vivo, yo respiro, yo hablo, yo tengo, yo pienso, pero tienen el espíritu muerto. En Romanos 5:12, Pablo nos recuerda la herencia de Adán, porque dice así: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Alguien puede ser muy bueno, dar limosnas y regalos a los pobres, no cometer delitos, pero si no ha entregado su vida a Cristo, está muerto. Como estaban los efesios en su momento, estaban muertos en sus delitos, siguiendo la corriente de este mundo. Eran arrastrados cada vez más por el pecado, porque estaban bajo el dominio de Satanás. Versículo 2. Actuaban conforme al príncipe de la potestad del aire, eran hijos de desobediencia y vivían en los deseos de la carne, hacían la voluntad de la carne y los pensamientos, eran hijos de ira. Versículo 3. Eran merecedores de castigo y rechazo por su naturaleza. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Romanos 1:18 nos muestra la ira de Dios, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia en los hombres
que detienen con injusticia la verdad. El príncipe de la potestad del aire es Satanás, que nos gobierna, que gobierna este mundo. Y Dios vuelca su ira contra los que viven de acuerdo al mundo, porque son corruptos, infieles, asesinos, no necesariamente son delincuentes, pero cometen pecados, pecadillos, mentiras blancas, mentiras piadosas, una canita al aire, como se dice en mi país, a ser infiel. Y todos son pecados sin paliativos. De los pensamientos salen los planes, luego las acciones. Pero ¿por quién están gobernadas tus acciones? Es que hacer planes no es malo, no es malo. La diferencia la hace quien gobierna tu vida. De acuerdo a eso, tus planes serán o no serán apropiados. En el versículos del 1 al 3 del capítulo 2 de Efesios nos muestran la desesperanza, la impotencia de la humanidad caída, separada de Dios, y su rebelión contra Él. En el primer siglo los pecadores estaban muertos, seguían la corriente de este mundo porque estaban bajo el dominio de Satanás, vivían en los deseos de la carne, eran hijos de ira. ¿Y qué pasa en este siglo? En el siglo XXI, en el año 2016, exactamente lo mismo. Nuestro mundo está lleno de corrupción, de asesinatos, de injusticias, a nadie le importa al otro. Todo esto es producto de una vida separados de Cristo. En octubre de 2007, un piloto, el capitán Alfonso Velasco, estaba a bordo de una pequeña aeronave y se encontraba atrapado en medio de una tormenta eléctrica, en medio de una muy oscura noche, producto de la densa nubosidad y de una fuerte lluvia. Los instrumentos de navegación quedaron absolutamente dañados por culpa de la tormenta eléctrica. El capitán Alfonso Velasco estaba absolutamente perdido. No tenía absolutamente ninguna posibilidad de sobrevivir a esta situación. Solamente una persona que estaba al otro lado, en la frecuencia, el controlador de tránsito aéreo, le permitió, lo llevó, lo guió hasta su destino de una forma apropiada y salvó su vida. El capitán Velasco no podía hacer absolutamente nada por su vida, no podía hacer absolutamente nada por su aeronave, estaba perdido, no sabía para dónde tomar. De un lado estaban las nubes, de otro lado estaban las montañas y no podía hacer absolutamente nada. Solamente otra persona, no él, le logró salvar. Las personas que no son salvas están atrapadas en su tumba, están atrapadas en las garras del pecado y del maligno, persisten en su oposición a Dios, son hijos de desobediencia, son hijos de ira, entonces están en rebelión y de pronto no lo saben. Es humanamente imposible salir del pecado y del dominio de Satanás. Una persona muerta no puede resucitarse a sí misma. Solo hay uno que está por encima del pecado y de la muerte y que nos permite estar resucitados con Cristo. Resucitados con Cristo. Vamos a ver nuestra segunda parte de este pasaje que el Señor trae para nosotros el día de hoy. Vamos a seguir viendo Efesios, el capítulo 2, ahora versículos del 4 al 10, y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia sois salvos. Y justamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios separó de antemano para
para que anduviésemos en ellas. El contraste de la historia de un pecador está a partir de ese pero Dios del versículo 4. Siempre que veamos un pero, pongámosle cuidado, porque nos está mostrando algo importante en la Biblia. Es por voluntad de Dios que el hombre es salvo, porque Dios en su infinita misericordia y porque es rico en ella, decide rescatar al pecador de la muerte por su gran amor hacia nosotros. Y de Él nace salvar al ser humano, solo por su gracia, por su bondad. Notemos las 4 palabras fundamentales que hay aquí en esta parte del capítulo. Nos muestra la potestad de Dios, estas 4 palabras: misericordia, amor, gracia y bondad. En estas 4 palabras está basada la obra de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Nos dio vida junto con Cristo, nos resucitó junto con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales junto con Cristo. Pablo es reiterativo: junto con Cristo. El que nos muestra la inmensa bondad que Dios tiene al resucitarnos. Tenemos vida junto con Él, nos llevó a los lugares celestiales, es decir, fuimos apartados para ser santos delante de Él. Y es que la única forma de vernos, de que Dios nos pueda ver a nosotros santos delante suyo, es a través de su Hijo Jesucristo. Más adelante, en la misma carta, en el capítulo 3 de Efesios 3, del 1 al 4, nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ya no somos de este mundo, ya hemos muerto al mundo, ahora vivimos con Cristo y debemos mirar al trono de Dios, donde está nuestro destino. Ya no somos del mundo. ¿Y para qué nos salvó Dios? Para mostrar a través de nosotros su ejemplo, un ejemplo de su riqueza en gracia y bondad. Versículo 7. Ojo, no es para mostrar nuestras obras, es para la gracia y para mostrar su gracia y su bondad. El Señor no necesita de nosotros, simplemente usa la resurrección de sus santos para que los no creyentes crean y sean salvos por su gracia y por su bondad. Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El Señor se sirvió en Pablo, al salvarlo a Él, nos lo puso como ejemplo para que nosotros creyéramos, y muchos creemos y muchos hemos creído a través de la obra de Pablo. Pero a su vez Él puede usarte a ti, nos puede usar a cualquiera de nosotros para su obra, para que otros sean salvos. ¿Y cómo somos salvos? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando nos dan un regalo, nosotros no decimos ¿cuánto te debo? No, decimos gracias. La gracia es un regalo inmerecido, sí, pero es un regalo que el Señor nos ha entregado. Como dice Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 11: por la gracia de Dios se ha manifestado la salvación a todos los hombres. Todos los hombres. La salvación es un don de Dios. Nadie puede hacer absolutamente nada por su salvación. Es absolutamente vano lo que hagamos por nuestra salvación. Es más, lo que hagamos por nuestra salvación es trapo de inmundicia ante el Señor, como dice Isaías 64:6. Entonces,
¿cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Por qué somos salvos? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice el capítulo 10, el versículo 10. La salvación no es por obras, es por fe. Por esto la salvación, si es verdadera, nos debe llevar a unas obras que Dios preparó para nosotros antes de que nosotros ni siquiera hubiésemos nacido, para que anduviésemos en ellas. Cristo nos salvó, no solo por salvarnos, no, nos salvó para servir, para edificar su iglesia, para la alabanza y para la gloria de Dios, de acuerdo a Efesios 1:12, un poquito más atrás. Pero ¿qué pasó con los efesios? El Señor les resucitó, les dio vida, los apartó, los puso, los declaró santos delante de Él. Todo esto junto a Cristo, por su gloria y por su bondad, mediante la fe, fueron apartados del pecado. La salvación sería ejemplo para otros, para que pudiesen ser salvos por la bondad de Dios. Después podrían crecer, ser salvos y ser hechura suya para mostrar estas obras en tiempos posteriores. El producto, pues, una nueva vida en Cristo. Hoy es exactamente igual. Si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, esto debe ser ejemplo de regeneración de nuestra vida. Debe reflejarse en unas obras de justicia. No hay vanagloria, debe haber gloria y honra única y exclusivamente para Dios en Cristo Jesús. Imaginen que tienen una deuda muy grande con un banco. ¿Saben cuál es la forma de no deber absolutamente nada? Morir. Sí, morir. Al morir usted ya no le debe nada al banco. Así es lo que tiene que suceder con nosotros. A partir del momento que somos salvos, hemos muerto con Cristo. Hemos muerto junto con Cristo y Él nos ha resucitado a una nueva vida. Tenemos que ser conscientes de que este regalo que nos ha dado el Padre a través de Jesucristo es una salvación real. Debe reflejarse en cada uno de nosotros, en nuestro andar diario, porque debemos tener una nueva vida en Cristo. Hermanos, hoy las iglesias están atestadas de impíos. Vienen porque les gusta la alabanza, les gusta la adoración, porque el mensaje les da buena vibra, porque el mensaje del culto dominical les da buena suerte para el resto de la semana, y así otra cantidad de cosas absurdas. Entonces, yo los invito para que recapaciten en estas preguntas. ¿Es usted realmente salvo? ¿Se refleja en su salvación? ¿Se refleja su salvación en que ha sido liberado del pecado? ¿Es evidente para los demás que usted es ciudadano del cielo? Y amigo, si alguno de ustedes vino sin Cristo el día de hoy, no se vaya igual que como llegó. Entregue su vida a Cristo. Es muy sencillo. Hágalo diciendo esta oración. Ore conmigo.